Tiene todo el derecho a manifestarse, a expresarse. Reconocemos que hay una gran cantidad de injusticias en nuestro país. Reconocemos que este es un país muy caro para vivir, que tenemos impuestos muy altos, que tenemos mucha desigualdad, que existe una gran injusticia social. Eso lo sabemos. Así que eso es lo primero que le queremos plantear, que nosotros no estamos en contra de que la gente haya alzado la voz, que la gente esté molesta, que es cierto que el metro presta un servicio malo, sobre todo en los últimos años por el tema del Transantiago. Recordemos que nosotros teníamos un metro que era modelo de Sudamérica, y ahora todos lo encuentran malo. Pero ocurre que en un momento nosotros nos sentíamos orgullosos del metro, que incluso es más moderno y era más efectivo que el metro de Nueva York. Yo conocí el metro de Nueva York, así que sé por qué se lo digo. Mi pastor, eso es lo primero que nosotros deberíamos explicarle a los hermanos, que nosotros no estamos en contra de que la gente se exprese y que entendemos el sentimiento de impotencia, de molestia de un gran sector de la sociedad chilena. Así es, pues. Bueno, evidentemente habría que ser absolutamente ciego para no ver el grado de inequidad que existe, ¿verdad?, en nuestra sociedad, que puede ser, ¿verdad?, bastante generalizado, y todos podemos de alguna manera sentir en lo personal, en lo familiar, esta inequidad en nuestras vidas. Y creo que eso es lo que explica 1 millón de personas, ¿verdad?, saliendo a manifestarse y a expresar su rechazo a esto. En una democracia moderna, una sociedad como las que nosotros sustentamos y mantenemos, evidentemente, como todas las democracias, tienen sus debilidades, ¿verdad? Y existen, ¿verdad?, estas situaciones, porque el que tiene dinero, por supuesto que lo que busca es hacer más dinero, ¿ah? Entonces, por supuesto que vamos a encontrar situaciones que no son de suyo justas. No obstante aquello, es importante también decir que, reconociendo el hastío generalizado de la gente en todas estas temáticas, ¿verdad?, temas de pensión, el tema de sueldo, en todo lo que se ha en estos días planteado, ¿verdad?, como exigencia, es necesario decir, ¿verdad?, de que detrás de todas esas demandas tan legítimas, la razón de todo este mal llamado, y ya vamos a explicar, y quiero explicar por qué mal llamado estallido social, porque eso le da un grado de espontaneidad, y esto de espontáneo no tiene nada, es algo muy bien organizado y muy bien planificado, que espero a lo largo del tiempo que tengamos poder explicar un poquito más. Pero eso no es comprensible que hoy, ¿verdad?, fruto de inicialmente el ascenso o la subida de 30 pesos del metro, no es comprensible que venga todo lo demás, ¿verdad?, porque han dicho no son 30 pesos, son 30 años, y en eso tienen toda la razón, ¿verdad? Un gobierno que todavía no alcanza a cumplir 2 años, se le hace responsable de algo que por 30 años se ha ido materializando, consolidando y aún, ¿verdad?, avalando de todos los que conforman lo que se llama la clase política, ¿verdad? Es de una cara dura extrema ver a la gente, ¿verdad?, del Partido Socialista, del PPD, incluso la Democracia Cristiana y hasta de la ultraizquierda, ¿verdad?, comunista, que participaron en los gobiernos anteriores haciendo estas reclamaciones, porque cuando ellos tuvieron el gobierno y tuvieron más de 20 años de gobierno, no hicieron absolutamente nada en esa misma dirección, Entonces, hoy día querer avandarizarse y querer capitalizar, si podemos decir así, esas demandas tan legítimas, ¿verdad?, es algo que nosotros nos tiene que hacer reflexionar, porque como Iglesia del Señor a nosotros nos tiene que llevar a una máxima preocupación, ¿verdad? Preocupación en el sentido de ver que estamos en un escenario a puertas de lo que es un verdadero quiebre institucional, similar, muy parecido a lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973, ¿verdad? Una época que se abrió triste, lamentable, de mucho derramamiento de sangre, desapariciones, torturas, prisiones, ¿verdad?, arbitrariedades, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hoy día cualquier cosa es violación de derechos humanos, ¿verdad? Hoy día los que avalan el uso de la violencia, ¿verdad?, reclaman el uso, comillas, legítimo, y entiéndame bien, el uso legítimo de la violencia que pueden ejercer las policías, porque si hay alguien en nuestro país que tiene el monopolio del uso de la violencia, es el poder estatal manifestado en la fuerza pública. Es decir, la gente no lo sabe probablemente, pero las policías tienen una doble función, que es preventiva y represiva. Cuando no se puede prevenir, tienen que ejercer la otra tarea, ¿verdad? Pero hoy día yo creo que los carabineros y
también los militares, aunque ya se acabó y ya no debieran estar en la calle, el estado de emergencia, los estados de excepción, ¿verdad? El toque de queda y todo aquello, los carabineros están atados de mano, porque yo digo, claro, la gente va, los insulta, los escupen, los increpan, les dicen de todo, hacen de todo, y ellos literalmente no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un famoso Instituto Nacional de Derechos Humanos que todo es violación a los derechos humanos, todo es persecución, todo es querella, y de una manera, ¿verdad?, absolutamente irresponsable. Quien preside, el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, ¿verdad?, incluso acusó de que se estaban haciendo hasta torturas en la estación de Baquedano, que hay un cuartel, y involucró a agentes de la PDI, y en el mismo Senado, cuando le invitaron al director de la PDI a dar explicaciones, y que estaba sentado el Sergio Mico, lo increpó de tal manera que él debía dar excusas al país por haber involucrado, ¿verdad?, y decir cosas que son falsas. Y de esa falsedad tenemos demasiado, ¿verdad? Hay tanta noticia falsa que tantos están desaparecidos. Eso es falso. No hay, la gente habla de represión. Los que tenemos un poquito más de 50 años, que nos tocó vivir la época dura de la dictadura de Pinochet, sabemos lo que es verdaderamente represión, ¿verdad? Hoy día no, la gente hace lo que quiere, increpan a los militares, increpan a los policías, es decir, y eso es lo preocupante, ¿verdad? Leía una columna en el diario La Tercera, que salió estos días, del que era encargado de apellido Yusef, encargado de la ANI. La ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia. Hoy día la preside Masferrer, otro tipo, ¿verdad?, que comenzó, o que la preside desde que el actual gobierno tomó el dominio en marzo del 2000, o sea, casi 2 años atrás. Antes de Masferrer estaba Yusef, y le preguntaban a él, ¿por qué cree usted que sucede esto? Y él lo dice tan claro, eso está en La Tercera, es cosa de buscarlo nomás para informarse. Dice, esto es la consagración de la impunidad total y absoluta de los delincuentes. Los delincuentes, ¿verdad?, matan, asesinan, roban, saquean y todo eso, y no les sale. Si usted considera la cantidad de gente detenida en los saqueos con mercadería en las manos, donde hay lo que se llama técnicamente en el ámbito del derecho flagrancia, que fueron detenidos, son llevados a los tribunales, ¿verdad?, en el caso a los tribunales de garantía, donde tienen que ver la legalidad de la detención, la gran mayoría, el 90%, fueron libres por declarados detenciones ilegales. El 10%, el mínimo que quedó detenido, ¿verdad?, llegan a la fiscalía, llegan al tribunal, ¿verdad?, y se hace suspensión condicional del procedimiento, es decir, se van para la casa con el único requisito, mire, en 1 año usted no se meta más en problemas y se acaba el problema. Oiga, este sistema jurídico, la judicatura nacional, partiendo desde los ministros de Corte Suprema, Corte de Apelaciones y los jueces, están tan sobreideologizados con todo este tema de los derechos humanos, que ahora, como contaba el chiste, el ahora comunista, ¿verdad?, y fome bombofica, ¿verdad?, cuando se te meten a robar, no te hagan ni tal de enfrentarlo, de reprimirlo, algo, ofrécele todo, que se lleve todo lo que quiere, y que ojalá que avise cuando quiera volver, porque, ¿verdad?, el que sale castigado al final es la víctima. Entonces, estamos en una situación, y eso es lo que es preocupante, porque hay una impunidad absoluta de los delincuentes, ¿verdad?, los saqueadores hoy día, pero también de los delincuentes de cuello y corbata. Todos sabemos del caso Penta, el Choclo Délano, Juan José Lavín, ¿verdad?, que estafaron, pero por cantidades, y lo único que le dieron como sanción es ir a dar unas clases de ética. Yo no sé de ética de qué podían dar clases, pero esas fueron las sanciones que le otorgaron. Es decir, tenemos una situación de impunidad absoluta. Supimos de la gente terroristas que fueron sorprendidos poniendo bombas, cuando pusieron bomba en el metro, ya en la escuela militar, los tomaron presos, los procesaron, y al final salieron libres sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hoy día lo que se llama el onus probandi, la carga de la prueba, la fiscalía literalmente, la única posibilidad de que condenen a una persona es que la persona confiese el delito. Si no lo confiesa, cuando viene la duda razonable y quedan libres. Esos mismos se fueron a España, pusieron un par de bombas ligados a la ETA y los metieron presos enseguida. Y ahí está preso, ¿verdad? Pero acá no, o sea, el grado de impunidad a la gente lo tiene realmente cansado del narcotráfico, del delito de cuello y corbata, del delincuente simple, los saqueadores. Por eso los saqueadores, los delincuentes hoy día han hecho festín de todo esto, sí, ¿verdad? Han hecho festín, pero ellos han actuado en concomitancia, es decir, esto no pensemos, ¿verdad? Porque dicen, no, este es un estallido social, la gente se cansó, Chile despertó, todo eso son falacias, porque la verdad, y salió el reportaje, ¿verdad?, que la PDI y publicó justamente
solamente la tercera, decía la información, de que se verificó a través de las cámaras, las personas que participaron en la quema de estaciones de metro, el accionar de grupos operativos, todo organizado, cubanos y venezolanos, y de hecho muchos de los que estaban presos son venezolanos, ¿verdad? Agentes del chavismo y que van a ser expulsados del país, ¿verdad? Pero eso la gente no lo sabe. Lo que se repiten son las noticias falsas. Mire, están torturando, están matando, hay gente desaparecida. Todo eso es absolutamente falso, sin querer negar de que efectivamente pueden haber excesos normalmente, como hay en una situación que es de emergencia, ¿verdad? Que es peligrosa, que altera el orden público, pero a lo que quiero llamar la atención es que estamos en un escenario literal de quiebre institucional, muy similar a lo que sucedió el año 73, los años 70 y específicamente el 11 de septiembre del 73. Y es necesario que se pueda detener, porque hoy día el presidente, ¿verdad?, hace un cambio de gabinete. 8 ministros, ¿verdad?, salen 4. Eso es lo preocupante. Hoy día los medios de comunicación no están informando, están desinformando. Correcto. ¿Verdad? Porque aunque los dueños de esos medios de comunicación, los canales de televisión, los periódicos, son todos de derecha, los dueños, pero los periodistas son todos de izquierda. Y vemos ahí a los periodistas, cuando estaba toque de queda, ¿verdad?, decían, bueno, esta es una manifestación pacífica, sí, estamos en toque de queda, pero están totalmente pacíficos, y además le ponían y es cultural. ¿Por qué? Porque había disculpa la expresión, dos taraditos saltando y decían, es cultural, ¿verdad? Porque están saltando la cuerda, porque habían uno haciendo estupideces, ¿verdad? Es cultural. Cuando el toque queda, legalmente la persona no puede estar en la calle simplemente, ¿verdad? Entonces, mire, están reprimiendo, estaba el toque de queda, y los mismos canales, no, pero si todo esto es pacífico, todo esto. Entonces, la verdad que lamentablemente esos mismos medios que se prestan para avalar lo que es la desobediencia, el irrespeto a la ley, a avalar literalmente la violencia, porque tú dices, no, es pacífico, y todos sabemos que de pacífico, ¿verdad?, mostraban ellos lo pacífico, pero en la periferia veían tremendas barricadas, todo tipo de cosas, pero ellos se dedicaban a mostrarlo, comillas, pacífico y cultural, cuando 2 o 3 saltaban, ¿verdad?, y le llamaban a eso cultural, llamando y convocando literalmente a que se hagan de esa manera. Por supuesto que nosotros como cristianos amamos la paz, y con esto no queremos negar las más legítimas demandas que la gente pueda tener, pero también tenemos que decir y denunciar a los medios de comunicación, ¿verdad?, que son serviles a un sistema destructivo y que es parte de lo que denominamos el famoso Foro de Sao Paulo. Porque díganme ustedes si en algún canal de televisión, si algún medio ha hablado del tema del Foro de Sao Paulo, si hablaron quiénes lo fundaron, cuando se reunieron en San Salvador, o ahora que se llama Grupo de Puebla, porque a mediados de este mismo año se volvieron a juntar allá en México, ¿verdad?, en Puebla, para reafirmar esta misma lógica, ¿verdad?, que ha llevado a un grado de inestabilidad a toda Latinoamérica. Ecuador lo vimos, ¿verdad?, con el pretexto de la subida del petróleo, ¿verdad? Los grupos indigenistas salieron, lo vimos en Perú, ¿verdad?, con esos autogolpes, la eliminación del Congreso, supresión, ¿verdad?, un montón de cosas, ¿verdad? Hoy día, bueno, ayer hubo elecciones en Uruguay, ¿verdad?, y el famoso Frente Amplio, que parece que es bastante similar al Frente Amplio que tenemos acá, lleno de ¿verdad?, de gente anarquista, ultrona, ¿verdad?, gente, ¿verdad?, que lo único que quiere es destruir, son todos hijitos de papi, ¿verdad? Diríamos literalmente lo que en el marxismo se llama el revolucionarismo pequeño burgués, son todos ellos los mismos. Bueno, van a ir a segunda vuelta, lamentablemente en Argentina la dupla satánica Fernández ganó sin lugar a dudas, sin reparo, y es curioso porque eso es lo mismo que de alguna manera nosotros tenemos que reflexionar. Los que llevaron al país a la destrucción, a la miseria, a la pobreza más grande como Argentina, que fue el kirchnerismo, ¿verdad?, hoy día salen ganando como los grandes salvadores de la situación a la que ellos mismos llevaron, a la pobredumbre, y que jamás Macri pudo lograr superar. ¿Qué es lo que decimos? Macri fue un hombre débil, sin carácter, sin convicciones, que fue elegido y terminó gobernando con el programa de gobierno del kirchnerismo. ¿Qué decimos de Chile? Piñera ha sido un hombre débil, frágil, sin carácter, y que ha terminado gobernando con las premisa, ¿verdad?, y las propuestas de la izquierda para abuenarse con medio mundo, y el resultado ha sido justamente esto, porque a ellos les da 1 milímetro y ellos se toman 1 metro. Hace cambio de gabinete, no, que renuncie Chadwick, que lo saquen de Chadwick, no, igual lo vamos a acusar constitucionalmente, no, que cambie de gabinete, no, si eso no es suficiente. ¿Qué es lo que quieren? Quieren lo que el Foro de Sao Paulo establece. ¿Qué es lo que establece el Foro de Sao Paulo, verdad?
crear artificialmente, en base a alguna demanda muy legítima, un estallido, entre comillas, que parezca espontáneo, y esto de espontáneo no tiene nada, ¿verdad? Que parezca espontáneo y que al final conlleve a los pueblos o al país o a la nación que está en crisis a plantearse una nueva constitución. Y esa nueva constitución, que es el discurso que escuchamos en todos los medios de un nuevo trato social, de un nuevo pacto social, de un nuevo programa social, de una nueva constitución, se reactivaron los famosos cabildos, ¿verdad? Asamblea Constituyente. Déjeme decirle que hoy día podemos tener una constitución que no sea la mejor, pero primero, decir que la constitución que hoy día tenemos no tiene absolutamente nada que ver con la constitución que Pinochet dejó. La constitución del 80 que se firmó por Augusto Pinochet hoy día no tiene absolutamente nada que ver con la constitución que tenemos. Lo único que sigue igual es su nombre, Constitución de 1980, pero tiene más de 300 modificaciones y de hecho el capitán Planeta, Ricardo Lagos, cuando fue presidente, él firmó una cantidad importante, porque esto comenzó desde el mismo advenimiento de la democracia con Patricio Aylwin, porque una vez que Patricio Aylwin asumió la presidencia, a los pocos meses se hicieron las primeras, se llamaba 54 reformas, que comenzó el proceso de reforma de la Constitución y capitán Planeta, Ricardo Lagos, firmó, ¿verdad? Y él mismo, y usted lo puede buscar en los medios, en la historia, por internet, ¿verdad? Cuando Ricardo Lagos dijo, ahora se acabó la transición, ahora estamos en plena democracia, y tenía razón, porque la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a manifestarse, a resguardar sus libertades individuales y a poder manifestar su disenso con lo que no cree que sea correcto, pero de ahí a avalar, ¿verdad? ¿Verdad? La violencia y el uso, ¿verdad? Destructivo de medios, porque aquí tenemos que hablar que aquí han operado, ¿verdad? 7, 10 estaciones de metro, especialmente en la línea 4, fueron destruidas absolutamente de manera simultánea, en donde hubo grupos operativos. Grupos operativos son grupos altamente preparados en lo militar, de cubanos y de venezolanos que desarrollaron esas acciones. Los mismos saqueos, no es la gente, sí, hay una concomitancia con la delincuencia, con los sectores más populares, donde hay mucho narcotráfico, donde hay mucho pasta base, donde hay mucha delincuencia, pero se coordina, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque en la época de la dictadura de Pinochet, cuando sucedían cosas similares, se operaba exactamente de la misma manera. Yo sé por qué se lo digo, no quiero entrar en grandes detalles aquí, pero yo sé por qué se lo digo. Están los grupos operativos, grupos armados que entran, deserrajan, abren, dicen ya ahora, y ahí entran todos los delincuentes para salir arrancando con todo, y ellos cubren tanto la entrada como la salida, y aquí, ¿verdad? Y dice, uy, la gente está... No es la gente. Aquí hay grupos organizados y los responsables directos son el Partido Comunista y el Frente Amplio, y otros grupos, ¿verdad? Todos ellos miembros del famoso Foro de Sao Paulo, que lo fundó en el año 1990, ¿verdad? Lula da Silva, Fidel Castro, ¿verdad? El mismo Chávez, antes de morir, fundaron esto porque como se había caído el muro de Berlín, ya no, claro, el muro de Berlín había caído, se desapareció la ex Unión Soviética, ya no iban a tener de dónde obtener recursos, fuerza, ni apoyo, entonces dijeron, hagamos un pacto entre nosotros, y lo desarrollaron, pero quedó ahí, y casi 20 años después, en San Salvador, en la República del Salvador, se volvieron a juntar y reafirmaron, y al punto que a mediados de este propio año se volvieron a juntar ahora en Puebla, por eso también se le llama Grupo de Puebla. Revise esta información y vea cuáles son los planes. Sí. Y dentro de los planes está justamente esto, lo que hoy día escuchamos, Asamblea Constituyente. No, el pueblo se cansó, el pueblo despertó. No, aquí no ha despertado nada, aquí estamos siendo utilizados, y aunque a algunos les molestó mucho un posteo, estando yo en el norte, ¿verdad? Que me costó mucho volver a Santiago, pero estando en el norte yo dije, se aprovechan de toda esa chusma ignorante, porque eso es justamente lo que son, una chusma ignorante que son llevados justamente a causa de su ignorancia a cualquier cosa y usan y aprovechan. Si usted quiere constatar lo que digo, vaya a los sectores más populares, los sectores menos favorecidos económicamente, vaya a las poblaciones, comillas, más marginales, y entre a las casas de las personas y se va a encontrar con tremendos televisores, mercadería y cosas tremendas que usted dirá, ¿y de dónde las sacaron? Usted ya sabe de dónde salieron. Ellos han sido usados y utilizados por grupos ultristas de izquierda, anarquistas, y que hoy día son los mismos que dicen, no queremos un cambio de gabinete, queremos nueva constitución, queremos que Piñera renuncie, o, como ya han dicho, ya tenemos las firmas para lo que se llama la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que en ese caso sería una destitución. Bueno, estamos conectados con Radio El Tiempo es Cumplido de Curicó, con Radio Sendas Antiguas de Lampa, con la Radio Fe de Valparaíso. Bueno, nosotros somos pastores
Pastor Elvi, y pastoreamos gente de escasos recursos. Correcto. Por lo tanto no podemos estar ignorantes de que las demandas de la gente son ciertas, son legítimas. Porque nosotros nos damos cuenta como a los hermanos les cuesta llegar al culto, el tema de que acá la bencera es cara, los impuestos son altos, eso lo tenemos claro porque nosotros trabajamos con gente. Correcto. Usted está en un sector donde hay mucha necesidad. Sí, bueno, meditaba mucho lo que decía mi pastor Lema, hizo un excelente análisis histórico, político de la situación actual. Yo más o menos quiero dar solo algunas informaciones muy importantes que nos compete a nosotros, que es el tema cristiano, religioso, el tema bíblico. También lo decía yo en la televisión cuando estuvimos la otra vez, dice, Chile tiene 2.500 iglesias reconocidas el 13 de julio del año 2015. Que quiero llegar a esto para más o menos responder un poco de un tema de una profundidad más o menos eclesiástica. Y se dice que los evangélicos en Chile en más de 3.200 iglesias estaban registradas el 24 de septiembre del año 2017. Y también salió una noticia, cada 38 horas se escribe una nueva iglesia en Chile, dice la tercera, el 19 de mayo del año 2017. ¿Qué quiero decir con esto, pastor? Que el pastor Lema hace un análisis político e histórico de la contingencia, pero también uno ve tanta violencia en lo que está pasando y uno saca los porcentajes, se juntamos todo ese 25-30% de los evangélicos en Chile. Juntáramos ese 60 y fracciones de católicos que se dicen, ¿no es cierto?, creyentes en Dios, que respetamos la creencia de un ser supremo. Y si juntáramos todos estos grupos más o menos minorías de otras religiones sectarias, o sea, Chile es un país muy, muy creyente en Dios, que tenemos un gran índice de creencia en Dios, pero hemos perdido lo esencial, que es el temor y la espiritualidad del país. Y yo creo que ahí donde arrojamos, ¿no es cierto?, ver todo este espíritu anarquista, comunista, y verdaderamente es como preocupante, porque hablamos con el pastor Lema de venir acá sin ofender a los pastores que nos puedan estar escuchando, pero gloria a Dios que UNEVA, gloria a Dios que también ayer estamos muy preocupados también de poder ir en ayuda a poder saciar algunas inquietudes de algunos pastores, sobre todo nuestros que son evangélicos, aquellos que aparecen en afiches, en vigilia, en clamores, ¿no es cierto?, dando charlas, conferencias, siendo invitados a campaña y a tantos eventos que nutren mucho la vida de la iglesia evangélica, pero no debemos ignorar también los problemas sociales que estamos enfrentando como país. Y yo creo que ahí donde la iglesia tiene una verdadera voz contestataria, una voz ungida, lacerante, una verdadera voz muy bíblica, y volver a los parámetros bíblicos, teológicos, históricos, para poder decir que la iglesia todavía está muy clara y no estamos ajeno ni ignorando los temas los cuales nosotros estamos viviendo como país, porque nosotros somos los que tenemos esa carga cuando nosotros vemos a los hermanos que llegan en deplorables condiciones, ¿no es cierto? Yo tengo muchos hermanos que son comerciantes, sí, que trabajan mucho en el tema de comercio, y ellos no podían abrir sus locales, sí, claro, le estaban saqueando en las ferias donde ellos tienen sus puestos, ¿no es cierto? Y todo eso, queramos o no queramos, somos hombres de fe y eso nos perjudica a nosotros como pastores, sobre todo los pastores que pagan, ¿no es cierto?, una cantidad tremenda de arriendo por alquilarlo o por arrendar los lugares donde ellos tienen sus ministerios, sus templos, y todo esto, pastores, verdaderamente preocupa, pero en medio de todo eso sabemos que el Señor a nosotros nos va a guardar, nos va a cuidar, y nosotros predicamos, ¿no es cierto?, que esto es cumplimiento de las profecías de la Biblia, sí, pero tampoco podemos nosotros ignorar y poder contrarrestar todos estos ataques infernales mientras nos suceda el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, yo hablé con varios hermanos porque yo estaba en Colombia cuando estalló este problemita tan grave que me preocupó tanto, porque era desesperante para mí estar en Colombia, saber que a lo mejor yo no iba a poder viajar, porque decían que habían como 5.000 personas en el aeropuerto, que habían pernoctado ahí, que estaban suspendidos los vuelos, fue muy complicado. Entonces la gente me comenzó a escribir desesperada y a enviarme también audios, que obviamente uno sabe de qué procedencia son, provocando una alarma para que la gente se desesperara, como que en Chile iba a estallar una guerra civil, sí, con que se iba a cortar el agua y iban a faltar los alimentos. Yo le dije a varios hermanos, incluso pastores, tengan cuidado, seamos responsables, sí, nosotros tenemos que llamar a la mesura. Pero aquí hay una cosa muy importante que dijo el pastor Lema y que yo también la había analizado con mi obispo. Es imposible que un grupo de personas, o 1.200.000 personas, se reúnan en la Plaza Italia, alcen la voz y que no haya aquí una persona que las presida. O sea, que digan que esto es una explotación espontánea. Yo decía, no, algo tiene que haber acá. Porque el presidente no podía conversar con los líderes de esta oposición porque no existían.
Correcto. De hecho, los parlamentarios de izquierda ni siquiera quieren dialogar con el presidente. Entonces, si yo tengo una oposición que me dice, mire, tiene que renunciar, yo digo, ya, conversemos, juntémonos, cuáles son sus demandas, hablemos como caballeros, pero no había. Entonces, esto no es verdad de que la gente es la que explotó. Lo otro, todo este tema está relacionado con el tema social, el tema del dinero, los trabajos, porque la raíz de todos los males del amor es el dinero. Pero la sociedad chilena no se ha movilizado por el tema valórico. Yo no he visto que estos grupos alcen la voz en contra del aborto libre que quieren ahora, ¿no es cierto?, aprobar. Ya se aprobó en este gobierno el cambio de sexo registral, una cosa aberrante. Ya en el gobierno de Bachelet, me parece que fue en agosto del 2017, se aprobó el aborto terapéutico. Sí. Ahora quieren aborto libre. Rolando Jiménez siempre, que ahora está desaparecido, no ha hablado nada Rolando Jiménez estos días, Rolando Jiménez siempre dice, no, y vamos por más. Si esto es el comienzo. Nosotros ahora queremos matrimonio igualitario y que después quieren adoptar niños las parejas homosexuales. Entonces, de eso no se habla. Pero este es el tema como que los complica a todos los chilenos. Entonces, nosotros los pastores, porque nosotros nos hemos criticado, de hecho hubo gente que pasó aquí y decían, ustedes son derechistas, son pilleristas, evangélicos cobardes. Y ¿saben lo que me dijeron a mí? Mucha gente de izquierda, pues yo hice un posteo y me atacaron mucho. Me dijeron, como 2 o 3 me dijeron lo mismo, nosotros después vamos por ustedes. Sí, así es. Prepárense, pastores, porque ustedes son los tragadiezmos, son ustedes los que viven del pueblo evangélico. Entonces, es bueno reiterar que nosotros los pastores teníamos que tener una postura centrada. Yo no estoy para nada de acuerdo, y yo creo que un hermano que fue a protestar está más perdido que Tarzán en Nueva York. Así es. Porque muchos de los que fueron a protestar no estaban en los puntos de prédica. De hecho, vi una página donde se hizo una especie como de cobertura periodística alabando a todos los hermanos evangélicos que participaron, que decía que ese es el verdadero activismo cristiano. Bueno, obviamente un cristianismo totalmente social. Mi pastor Lema, entonces, que se entiende entonces que esto no fue una reacción del pueblo. No. Que hay gente que no ha dado la cara, que no sabemos exactamente su nombre, aunque nosotros sabemos de dónde proceden. Así es. Y que esto es una actitud que se ha ido repitiendo y que se va a seguir repitiendo en muchas partes del mundo. Así es un plan muy bien organizado, que usa y abusa de la gente y de la necesidad de la gente. Porque como se dijo desde un principio en este programa, y en todos los lugares lo hemos manifestado así, nadie desconoce las legítimas demandas de la gente, especialmente, ¿verdad?, de los que eventualmente lleguemos a jubilar, ¿verdad?, y los ahorros no nos van a alcanzar para sobrevivir. Todos sabemos el tema de la salud, el escaso acceso a la salud, a los medicamentos, el precio de los medicamentos, el mismo tema del TAG, ¿verdad?, porque aquí a río revuelto ganancia de pescadores, aquí han salido todo, ¿verdad?, salieron hasta los del TAG, ¿verdad?, los de la Confusan, de la salud, bueno, la mayoría de todos estos grupos están dirigidos por gente comunista, no más AFP, todos esos personeros, ¿verdad?, de la no más AFP son todos comunistas. No vamos a pensar de que la Bárbara Figueroa, ¿verdad?, de la CUD, ¿verdad?, son todos líderes comunistas guiados por el Partido Comunista. No vamos a pensar que ellos están en favor de los trabajadores, que queremos esto. No, ellos usan y abusan de las legítimas y de demanda, ¿verdad?, y necesidades de la gente, pero los usan, ¿verdad?, como caballo de Troya. Ellos los tiran adelante, pero después salen ellos para capitalizar, entre comillas, ese mover, esa fuerza. Porque en general debemos decir que la mayoría de la clase política, de la, comilla, más o menos democrática, es decir, de la mitad del Partido Socialista, porque el Partido Socialista históricamente siempre ha estado muy dividido, pero hubo un sector del Partido Socialista que no estaba de acuerdo, y de hecho que cuando el presidente llamó a conversar, pidieron de que fueran y al final resolvieron no ir a la mesa, pero hay un sector del Partido Socialista y de ahí, ¿verdad?, PPD, Partido por, ¿verdad?, Demócrata Cristiano, los que son de oposición pero democráticos, ellos están absolutamente en silencio porque están absolutamente sobrepasados. Hasta el mismo Partido Socialista sobrepasado, no sabían qué decir, por eso estuvieron callados tantos días y recién vinieron a sacar la voz, ¿verdad?, después que ya lograron asimilar esto. Pero aquí no hay una conducción política de esos partidos, sino que justamente de los partidos de ultraizquierda y que, como dije delante, están siguiendo los pasos ideados en el Foro Sao Paulo, Grupo de Puebla hoy día o de San Salvador, y lo preocupante es, como bien dice usted, mi pastor, es que gente cristiana, ¿verdad?, se haya manifestado. A mí, ¿verdad?, me sorprendí con todo lo que yo publicaba, ¿verdad?, me han tratado de todo. Ahora, yo estoy acostumbrado a que me digan de todo, así que no tengo problema al respecto, pero lo que sí me sorprendió es la cantidad de, comillas, cristianos
izquierdistas. Y yo digo, ¿cómo logran conjugar su evangelio, si es que tienen alguno, con el verdadero, ¿verdad? Con su ideología con el evangelio? Y claro, hay paradojas, ¿verdad? Como las que en el sur, en la zona de Lota, Coronel, hay pastores que son bien militantes del Partido Comunista, son pastores, ¿verdad? Pero uno piensa que son cosas focalizadas. Pero aquí con esto surgió, ¿verdad? Y yo me impresioné y hasta me llegó a preocupar profundamente. ¿Y cuál fue mi preocupación? De ver de que, lo que veníamos hablando con nuestro pastor Elvis, de que no hay una formación ni bíblica, teológica en las iglesias para tener claridad respecto de los tiempos que nos toca vivir, porque todos entendemos también que esto no es más que la preparación del escenario para el advenimiento del inicuo, pero primeramente la iglesia salimos volando. Entonces sabemos y lo decimos que debemos erguir nuestras cabezas sabiendo que Cristo viene, que viene pronto, pero también lo sabemos, como dice Mateo 24, mientras Él no venga, que nosotros seamos hallados haciendo así. No podemos nosotros escondernos, ni tomar una posición ni cómplice, ¿verdad? Ni decir, bueno, no me meto porque eso es política, porque todo eso es justamente lo que se aprovechan las tinieblas para poder hacer lo que han hecho. Y por eso es que también tenemos a tantos jovencitos, especialmente marchando, diciendo, no, es que la iglesia, yo soy cristiano, pero igual protesto, qué sé yo, es porque nunca han leído Efesios 5:11, ¿verdad? No participé de la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Evidentemente no han recibido la enseñanza idónea y muchas veces ni siquiera no reciben la enseñanza bíblica, escritural, tampoco reciben una enseñanza en el ámbito del escenario, de lo filosófico, no sé, de lo social, por último, como para al menos, ¿verdad?, poder comprender de mejor manera cómo se dan estas cosas. Si lo que vemos allá en España, lo que vemos en el Líbano, por ejemplo, uno dirá, está tan lejos, pero en el Líbano llevan como 40 días de protestas simultáneas, en Hong Kong, ¿verdad?, la China comunista, están el mismo España, los catalanes, ¿verdad?, los movimientos independentistas. Es decir, en cada uno de ellos van usando lo que la parte más débil, la parte más feble, ¿verdad?, para hacerlo detonar y se transforme en, entre comillas, un supuesto estallido social que en realidad no es tal, sino que es algo planificado y en el cual van usando a la gente, ¿verdad?, en pos de sus propias demandas, que son legítimas, pero las usan para llevarnos a un sistema. Dentro de todos los medios de comunicaciones, diría yo, dentro de lo poco que informaron, empezaron a entrevistar a los inmigrantes. Era llamativo de que los haitianos decían, sí, tenemos que luchar porque necesitamos casa y todo eso. Y diría, sí, los chilenos necesitamos hartas casas también, ¿verdad? Pero con Bachelet, y eso no es una falacia, los jardines de la Junji, ¿verdad?, tenían un cupo asegurado para niños extranjeros, especialmente haitianos y venezolanos, y muchos niños de poblaciones, ¿verdad?, donde recibían la alimentación y educación, quedaban fuera porque ya estaban completos los cupos. Sí. Es decir, se privilegiaba porque eran extranjeros. Entonces decían, chuta, hay que cambiarse la nacionalidad para parecer extranjero y uno va a tener acceso a casa, a educación, a salud, los mismos consultorios, ¿verdad? Hay todos unos tratamientos especiales, les regalan todo. En el caso de los chilenos las cosas no son tan así. Y no soy xenófobo, no es que estoy en contra de la migración. Chile se constituyó y se creó y se ha desarrollado en base a los migrantes, ¿verdad? Y tenemos a Andrés Bello, tenemos a Ignacio Domeyko, tenemos grandes intelectuales que han llevado y han conformado lo que es la cultura, la sociedad y el desarrollo de nuestra nación, pero eso tiene que también ser regular, no puede ser llegar puerta abierta, ¿verdad? Porque se comenta, ¿verdad? Yo no sé realmente qué tan cierto, ¿verdad?, haya sido eso, pero que recibían una cantidad de dinero, ¿verdad?, por cada haitiano que traía Bachelet acá, ¿verdad?, a través de la misma ONU. A mí no me consta, por eso no lo afirmo, pero las cosas que yo sé las afirmo categóricamente, no tengo ningún problema en hacerlo. Lo cierto es que tenemos y veíamos a los extranjeros y uno decía, pero hubo un venezolano que dijo, bueno, yo entiendo que hay demandas, lo que mismo que decimos nosotros, pero yo vengo de un país donde se pasó exactamente lo mismo a raíz del Caracazo, ¿verdad?, donde comenzó todo esto hace una buena cantidad de años atrás, y yo no quiero que le pase esto mismo que pasó a mi país porque por algo yo estoy aquí, ¿verdad? Y lo lógico, lo sensato, lo más de suyo, lógico diríamos, si fuera tan, porque la Camila Vallejo hacía totalmente explícita en decir, yo prefiero, ¿verdad?, y la Cristina Fernández también lo dijo ayer, cuando le preguntaban por que ganó, dijo, yo prefiero un sistema más parecido al venezolano a que estar en un sistema dictatorial como el chileno. ¿Dictatorial el chileno? Es decir, ahí están mostrando la cara, ¿verdad? Porque el esposo de ella fue uno de los participantes y fundadores del famoso foro de Sao Paulo. Entonces, hoy día ha fallecido, ¿verdad? El que te miraba para cualquier ladito que uno no sabía para dónde estaba mirando. Ese mismo. Entonces, claro, ahí los vemos. La Camila Vallejo dijo, y la
Cariola las que propiciaron el famoso proyecto de las 40 horas sin tener ni un solo estudio al respecto del impacto económico que podía ello significar. Propiciaron, ¿verdad? Y el otro día, aprovechando a Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, votaron el proyecto y todos votaron a favor. ¿Quién iba a votar en contra? Hoy día mismo, ahora mismo, en este mismo momento está sesionando la Comisión de Senado, ¿verdad? Por el tema del sistema de garantía de derechos de la niñez. En estos días va a sesionar también para el tema del matrimonio homosexual. Es decir, en medio de toda esta cosa, ¿verdad? Está lo que verdaderamente hay, ¿verdad? Grupos anarquistas, destructivos, antivida, antifamilia y antidios, que en la misma marcha, en plena Alameda, frente a la universidad, los grupos homosexuales se hayan desnudado y hayan tenido una verdadera orgía, y luego teniendo escenas, ¿verdad?, sodomíticas, introduciéndose toda clase de cosas, ¿verdad?, por donde no corresponde, no sé llamarle hombre, unas cosas, ¿verdad? Porque eso no es ni hombre ni mujer, son algo raro, ¿verdad? Son monstruos. Claro, ¿verdad? Entonces, eso nos dan señales de qué es lo que realmente se busca detrás de todo esto. Si Piñera ya ha dicho, vamos a subir aquí, vamos a subir, no, pero nada les basta. Van a eventualmente sacar, imaginémonos que lo destituyen, porque ya juntaron las 10, o que el presidente renuncia, ¿verdad? Va a venir el que va a sucederle si él renuncia, queda el ministro del Interior, que en este caso, como ya hubo cambio de gabinete, es Gonzalo Blumer, el que haría de presidente, y tiene un plazo de 10 días para convocar elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. Y se convoca en un par de meses, ¿verdad?, esas elecciones. Lo que salga, ellos no van a querer. Si lo que quieren es un sistema, ¿verdad?, totalitario, de izquierda, lo que quieren... Chilezuela, hacer de Venezuela lo mismo que ser Chile. ¿Por qué? Porque Chile insulta a los países socialistas, con una economía pujante de desarrollo, en donde cualquier persona que se dedica a trabajar, que se dedica, ¿verdad?, a hacer lo suyo, que no anda de despilfarro, sino que trabaja y va a tener ascenso social, ¿verdad? Eso evidentemente es un insulto para estos países, y por eso que buscan, lo propio están haciendo ya, porque en Centroamérica, Costa Rica es el otro país, y ya han comenzado en Costa Rica y en las universidades, ¿verdad? Yo tengo gente conocida, ¿verdad? Algunos académicos en la Universidad de Costa Rica, y ya han comenzado esa efervescencia a nivel de las universidades. Lo mismo como acá, comienzan ahí con estos grupos, ¿verdad?, que parecen focalizados, y no sé qué va. No, de repente van a usar cualquier cosa y van a provocar lo que supuestamente es un estallido social espontáneo, pero que de espontáneo tienen absolutamente nada. Bueno, nosotros, hermanos, estamos totalmente en contra de todo lo que son los grupos de extrema izquierda, porque son anti-Dios. No es una concepción política la nuestra. Amén. Los grupos de extrema izquierda son anti-Dios. Y les vuelvo a repetir, ellos no es que miren ni siquiera con desprecio a la iglesia. Se odia la iglesia. Sí. Yo he estado en Cuba varias veces. Tuvimos iglesia ahí porque el pastor lamentablemente no pudo seguir bajo nuestra cobertura porque necesitaba tener un decreto ley, y se tuvo que acoger obligatoriamente una de las iglesias. Nosotros también tenemos iglesias, entre comillas, nuestras, pero no pueden ser formalmente nuestras, porque allá... Yo creo que las iglesias grandes en Cuba están todas controladas por el Partido Comunista. Las iglesias oficiales. Todas las iglesias oficiales en Cuba están supervisadas por el Partido Comunista. Así funciona. Nosotros conocimos esa realidad. Estuvimos en Venezuela. Bueno, en Venezuela todavía sí se permiten hacer campañas, pero en Cuba no. En Cuba, aunque usted saque permiso, no le dan permiso. Entonces nosotros no queremos eso. No es un tema político, no somos derechistas. De hecho, con mi pastor Lema nosotros conversamos muchas veces que éramos opositores al presidente. No simpatizamos con Piñera. Consideramos que era muy híbrido. De hecho, su segundo mandato ha sido mucho más blando que el primer mandato. Así es. Si somos honestos. Pero de todo lo malo que ha pasado, yo creo que una de las cosas positivas, y las debemos reconocer, mi pastor, es que espontáneamente, porque no podría decirle que fue mengano, sutano, espontáneamente los líderes, los pastores, han tenido un sentir en común de unirnos en oración, y de orar y de clamar, de hacer cadenas de oración. Se comenzó a orar en los hogares de 11 a 12 de la noche. El pastor Lema tenía una oración 3 veces en el día. Nosotros proclamamos una cadena de ayuno toda la semana. El sábado se oró en diferentes iglesias, también en nuestra congregación, y yo creo que de todo esto tan triste, tan penoso, ha sido una de las cosas más positivas.
Bueno, porque verdaderamente nosotros entendemos que nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Y nosotros creemos que en medio de todo este caos social que hemos vivido, uno de los temas que más nosotros también, es obvio, entendemos el tema de toda la demanda social. Pastor Lema la ha expuesto muy bien, el tema del tal, la luz, el agua, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el tema de la AFP, los sueldos que tienen acá muchos de nuestros hermanos, que nosotros incluso vemos, yo creo que nosotros vemos la realidad más que cualquier mejor político. Que nadie. ¿No es cierto? Porque nosotros somos los que estamos, ¿no es cierto?, trabajando con la gente 24 horas al día, y de lunes a domingo, y también todos los 4 domingos del mes, y todo el mes pasamos trabajando con la gente. Por ejemplo, yo anoche salí del culto y me quedé casi 2 horas viendo algunos asuntos del ministerio, conversando con gente, que mi esposa después me llamaba con mi hija: papá, ¿qué hora hay a llegar? ¿A la qué? Terminamos temprano. Menos mal que no hay toque de queda. Exactamente. Entonces, esa es la realidad de nosotros. Pero una de las cosas, yo creo que a todos nos compete, esto veníamos hablando con el pastor José Lema, una de las cosas que más a nosotros nos preocupa es el tema moral. ¿Cierto? Sí. El tema moral, por todo lo que está pasando, de ver toda esta inmundicia, toda esta sodomía que se manifestó, y no son cosas que son inventadas, son cosas reales. Literalmente en la Plaza Italia una cantidad, ¿no es cierto?, de grupos de homosexuales que son verdaderamente degenerados, pervertidos, sodomitas, con actos pero vergonzosos. Pero ver también la cantidad de viejitas ahí sacando fotos, grabando. Jóvenes, niños, aplaudiendo el acto, y todas esas cosas. Verdaderamente este periodismo barato y diferentes canales no fueron capaces ni siquiera contrarrestar toda esta sodomía que se está manifestando. Y de ahí donde nosotros decimos, y el pastor Lema lo hablaba muy claramente, esta izquierdista extrema opuesta a todos estos temas, ¿no es cierto?, que si estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Ahora, yo hablaba esto y se lo decía a algunos pastores, también parece que se lo pregunté en el vehículo, tanto que hablan hoy día de la reforma constitucional, ¿no es cierto?, que quieren sobrepasar la Carta Magna de lo que constituye el país, de lo que está por el país como ley, y después todo está a lo demás. ¿Por qué quieren modificar tanto ahí? ¿Por qué quieren entrar tan fuerte en eso? Usted lo dijo muy claramente, pero nosotros, de un punto de vista bíblico, escritural, teológico, bíblico, y como predicadores del Evangelio, nosotros sabemos que a ellos les complica y lo apura mucho mover el tema, ¿no es cierto?, de toda la defensa que hay hacia la familia en Chile, que todavía en nuestra Constitución aparece el casamiento es un hombre y una mujer, y todavía nosotros no podemos decir los casamos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿no es cierto?, y del Espíritu Santo a 2 hombres, porque nosotros sabemos que nuestra Constitución todavía nos da ese derecho legal. Entonces, por ahí yo creo que hay fuertemente un ataque muy infernal. Yo creo que ahí nosotros también como iglesia, pastores, no solo debemos unirnos a orar, que es muy bueno, ayunar, porque todos lo hacemos, y durante el mes siempre estamos en contacto y en comunión con el Señor. Aquí va más allá de todo este porcentaje de evangélicos que movemos, ese 25%, ese 30%, aunque juntemos a los evangélicos buenos, malos, liberales, más conservadores, pero verdaderamente necesitamos preparar a nuestra gente cristiana, despertarla en el tema bíblico, en el amor a la palabra, y que todos estos jóvenes, porque estoy seguro que gente del pastor Lema, gente de acá de Cruzada de Poder, gente mía, yo tengo la máxima seguridad que nuestra gente no anduvo protestando. Nuestra gente estaba viendo noticias, todo con la familia, leyendo la Biblia, orando, ¿no es cierto?, buscando referencias bíblicas para poder opinar sobre el tema que estamos viendo. Entonces, nosotros representamos un gran sector de nuestras iglesias. Imagínense, Chile hubiera estos 7 millones de capitalinos que solo mueve la ciudad acá en Chile. Se dice que Valparaíso y Concepción, después de Santiago, son reconocidas como la segunda y tercera capital más influyente del país. Y uno vio todo el vandalismo que tuvo Valparaíso, Concepción, que en Concepción hubieron noticias de tipos que iban en sus vehículos y arrasaban lugares donde había una cantidad tremenda, ¿no es cierto?, de personas que esas sí le informaron. Pero verdaderamente nosotros sabemos que en medio de todo esto, pastores, hay un propósito de Dios, que Dios despertó a nuestras iglesias. Bueno, una de las cosas que me recuerdo que me dijo ayer un hermano que lleva años con nosotros, y me habló y me dijo algo tan cierto, me dijo: pastor, qué pena lo que están haciendo con nuestros jóvenes.
Entonces, como nosotros ya somos viejos, tenemos ya nuestra escala de valores formada ya. Correcto. Pero ¿a quién están adoctrinando? ¿A quién están capacitando con esta cuestión de que del liberalismo, el feminismo, los derechos humanos, ¿no es cierto?, la justicia social a nuestros jóvenes? Entonces los jóvenes cristianos que van a estudiar a la enseñanza media, que entran a nuestra universidad, deben ser por nosotros, los padres cristianos y nosotros los pastores, tenemos el deber de capacitar a esa gente. Porque a muchos jóvenes, por no prepararlos bien, los perdemos en la universidad. Se nos descarrían y después... A mí hermanas me dicen... ¿sabe que ahora mi hijo quiere ir a protestar? Mi hijo está de acuerdo con el feminismo. Mi hijo se declaró homosexual. Mi hijo dice que los pastores no hemos quedado en el pasado, que nosotros tenemos que evolucionar. ¿Y cómo usted cree que esos conceptos, dónde los aprenden? Lo aprenden en los institutos, en los colegios. Hoy día los colegios no están haciendo clases, pasan en paro. Y yo le decía a un hermano, mire, esos son nuestros futuros doctores, nuestros futuros abogados, las futuras matronas. Han perdido casi todo el año. ¿Y usted cree que las demandas que yo sé que son justas y cómo las aplican? Se toman los colegios, y esto nos lo dicen en televisión, orinan en la aula, tienen relaciones sexuales, beben, entran drogas, y ocurre que los lindos no se les puede revisar la mochila porque es un atropello de los derechos humanos de los jóvenes. Entonces estamos en una sociedad donde los jóvenes son los más manipulados, así que los jóvenes cristianos no se presten para hacer carne de cañón. Sí, bueno, justamente de eso veníamos conversando con nuestro pastor Elvis en camino para acá, ¿verdad? De la demanda, de lo urgente que es que la iglesia tome su lugar. Yo predicaba, ¿verdad?, estando incluso allá en el norte, en Iquique, Isaías 59, y partía y arrancaba del verso 19, donde dice que temerán desde el occidente y de donde sale el sol, ¿verdad?, la gloria del Señor, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y si nosotros vemos, aquí vemos la misericordia y la mano de Dios, ¿verdad? Pero si vemos las razones, porque el título de este pasaje del profeta Isaías es confesión del pecado de Israel, de cómo el pueblo se había apartado de tal manera, ¿verdad? Desde el verso 2 en adelante dice: vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, incuban huevos de áspide y tejen telas de araña, sus telas no les servirán, sus pies corren al mal, una serie de condiciones, ¿verdad?, que lamentablemente, así como en su época, 700 años antes de Cristo, reflejaban la condición del pueblo de Israel, también hoy día representan gran parte de la condición de la iglesia, ¿verdad? Porque lamentablemente la mayoría de esos jovencitos que han ido a protestar, que dicen ser cristianos, es justamente porque en su iglesia no han recibido la enseñanza, la instrucción, no han sido llamados al verdadero arrepentimiento, no han sido instruidos en lo que es el temor a Jehová, no han sido enseñados en los aspectos básicos, elementales de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, porque si así hubiese sido, jamás hubieran participado de aquello, más allá de que tengan sus opiniones. Y hoy día, más encima, tenemos la paradoja o la contradicción de que con el acceso, diríamos, universal que existe a la educación superior, especialmente a la universidad, hoy día muchos de los jóvenes, ¿verdad?, que se criaron en la iglesia, en el coro, tocando el pandero, qué sé yo, hoy día van a la universidad y efectivamente son adoctrinados en todo el ámbito de lo que es el liberalismo, la izquierda, y terminan, ¿verdad?, y algunos incluso manteniéndose en la iglesia, porque muchos abandonan la iglesia, los que se mantienen en la iglesia incluso hasta tocando, pero después dejan el pandero, dejan la guitarra, dejan el banjo, dejan lo que sea, y se van a protestar viéndolo como algo legítimo, como algo de Dios, ¿verdad? Y lo justifican de esa manera. Y entonces aquí es donde está la demanda del Señor, porque dice aquí el mismo Isaías 59, ¿verdad? Dice el versículo 16 que Dios buscó un hombre, igual como dice en Ezequiel, que Dios buscaba un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado y no lo halló. Acá también dice, y vio que no había hombre y se maravilló. Ese maravillarse es al nivel de asombro que llegó a tener Dios de ver que no había nadie que pudiese hacer algo al respecto. Pero ahí, y gracias y glorias al Señor de que la misericordia de Dios, y por eso comienza el verso 1 diciendo el capítulo 59, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La mano de Jehová, ¿verdad?, sigue extendida, como dicen los mismos salmos, ¿verdad? Y resulta que vemos acá que el enemigo, aunque venga como río, porque la verdad que hoy día, ¿verdad?, han comenzado con esto, pero como bien dice nuestro pastor Marco, no pensemos de que esto va a terminar ahí, con nueva constitución,
un cambio de gobierno, no, Piñera es malo, y yo estoy de acuerdo, creo que este gobierno ha sido tremendamente inepto, ¿verdad? Pero no por eso yo voy a avalar el descontrol, ¿verdad? O la ruptura institucional. Nosotros, como cristianos evangélicos ligados a la palabra, tenemos que respetar el orden institucional, aunque a mí no me guste Piñera, no me gustó antes, no me gustó ahora, ¿verdad? Pero yo tengo que someterme en eso, porque al final, aunque sea un mal gobierno y aunque la Constitución sea mala, ¿verdad? Es mejor que cualquier cosa atea, ¿verdad? Totalitaria, como lo que nos pretenden llevar. Y el camino, como digo, en el camino lo que viene es justamente la iglesia, porque atentan contra la familia, contra la vida primero, contra la familia en segundo lugar, y después contra la iglesia, que es el concepto de Dios, ¿verdad? Porque para ellos, nosotros como institución somos una institución, ¿verdad? Patriarcal, de dominación de la burguesía. Así nos ven ellos. Y lo digo, ¿verdad? Por todo el conocimiento otrora, ¿verdad? Que tenía respecto del marxismo yo mismo. Pero ahí es donde el Señor, y en eso podemos descansar, gozarnos y alegrarnos, no por eso relajarnos, sino que mantener la oración, el clamor y seguir buscando al Señor, que aunque el enemigo venga como río, todos conocemos lo impetuoso, lo destructivo es el agua cuando viene, los tsunamis, los ríos, los aluviones, ¿verdad? Lo que no deja nada en pie, todo en Japón cuando hubo ese tremendo terremoto y tsunami, tenían esos tajamares, ¿verdad? Para atajar los tsunamis, porque ellos son expertos en eso también, ¿verdad? Como son islas, pero no hubo que la detuviera, ¿verdad? Bueno, pero el Señor dice que Él va a levantar bandera contra Él en favor nuestro. Entonces, bueno, ahí está nuestra confianza, nuestra seguridad de saber de que servimos a un Dios vivo, de que este es un escenario previo a la inminente venida y retorno del Señor por su iglesia, y debemos estar preparados. Pero el estar preparado significa estar haciendo así, no escondiéndonos, no ocultándonos, no diciendo, bueno, estos hijos del diablo, o se fue el jovencito, ¿verdad? Estaba en la iglesia, pero se fue al mundo, porque nosotros no tuvimos la preparación y la idoneidad para enseñarlo, para instruirlo. Yo, para la gloria de Dios, tengo varios jóvenes en la universidad, y ahí están, y ahí estamos enseñándole, instruyéndole, porque yo sé, yo mismo hice clases en la universidad, yo sé lo que le enseñan en la universidad. Entonces, hay que estarlo instruyendo, enseñando, exhortando permanentemente, para que puedan tomarse el Señor, porque si no, el enemigo usa cualquier cosa, y la responsabilidad no es menor, pero eso también a los pastores nos exige, estar en oración, en ayuno, en profundidad escritural, aleluya, ¿verdad? Porque tenemos que saber, como dice la Escritura, saber dar razón de la esperanza que mora en nuestro corazón, ¿verdad? Y que podamos de verdad mantener a nuestros jóvenes en el refugio que es Cristo, que es su palabra y que es la iglesia. Van a venir contra nosotros, sí, nadie puede negarlo, y los que tal vez no se lo hayan imaginado, sépalo, pero como dice aquí Isaías 59, ¿verdad? En el verso 19, Él va a levantar bandera contra Él en favor nuestro. Bueno, este doble discurso de la gente de ultraizquierda me enferma, porque ellos, me recuerdo, yo era muy niño cuando ocurrió el golpe militar el día martes 11 de septiembre del año 1973, yo tenía 10 años de edad. Y me recuerdo muy bien todo el ambiente anterior y después también posterior, donde la Unidad Popular decía, tienen que dejar al presidente terminar su periodo, porque él fue elegido democráticamente, aunque con un porcentaje histórico más bajo de todos los presidentes que han llegado al poder. Sí. De hecho, el Parlamento tuvo que decir sí, si no, Salvador Allende no habría llegado al poder. Y la democracia cristiana, de hecho, se quebró por eso mismo. ¿Qué decían ellos entonces? Dejémoslo, no lo destituyamos. Y estos mismos son los que no quieren que el presidente llegue hasta el final, o sea que hay una contradicción. Sí, y no han pedido la intervención de las Fuerzas Armadas porque saben que las Fuerzas Armadas no lo van a apoyar. Pero la gente de izquierda tiene ese doble discurso. Así es. Ese doble discurso que es enfermante, que cuando ellos son oposición, todos lo encuentran malo. Porque si el presidente Sebastián Piñera llama a conversar a la oposición, ellos, para dar una visión de querer reconstruir el país en esa semana que estaba caído, tendrían que haber ido a conversar. A lo mejor uno dice, bueno, van a llegar a muy bien poco acuerdo porque las ideologías son muy distintas, pero ¿por qué se niegan a dialogar? ¿Por qué se niegan a conversar? Entonces, tal como dice el pastor Lema, porque yo se lo pregunté a mi obispo, le dije, mi obispo, ¿cree usted que es bueno, que es saludable, que es sano que el presidente renuncie? Me dijo, no, porque además, ¿cuál es la figura que podría emerger? No hay un líder en la derecha que podríamos, por lo menos los evangélicos, digamos, quizás José Antonio Cano, lo sabemos, y de la izquierda, por favor, no vamos a empezar en Frosita Motúa, como Pamela Giles, o Maricela Santibáñez. Bueno, pero en un sistema de izquierda no sería extraño que personaje así, porque el Maduro es un payaso, igual. Sí. Igual es un payaso. Entonces, bueno, usted me imagino que supo que Maduro ofreció asilo político. Sí, pues no, si él... Pero es un circo, un chiste. Es que es un payaso el hombre, y su juventud homosexual además. Es decir,
ahí vemos el cruce de estas cosas. Esto no es ingenuidad, ¿verdad? Y eso llama la atención, la ingenuidad de toda la gente que sale, ¿verdad? Y que dice, no, si despertó Chile, ¿verdad? La verdad, triste, lamentable, porque pareciera que ni el burro, con ser burro, tropieza 2 veces con la misma piedra. Y hoy día estamos en un escenario que no es muy distinto a lo que sucedió el 11 de septiembre del 73. Literalmente, todos estos grupos lo que están empujando a que aparezca un nuevo caudillo, como apareció en ese momento, que fue Augusto Pinochet, y que tome a través de golpe de Estado, militares, no sé, aunque dice, el horno no está para bollo, dice la expresión, ¿verdad? Pero la difícil, yo he escuchado audios de generales y comandantes, tenientes coroneles que están en retiro, ¿verdad? Y que están, pero con la adrenalina arriba, digamos. Es cosa que les digan upa y ellos van a decir chalupa, disculpando la expresión tan coloquial que estoy usando. Pero ciertamente están impulsando a que Chile vuelva, ¿verdad?, a vivir a lo que se vivió hace 40, 50 años atrás, lo que significa efectivamente derramamiento de sangre. Ahí sí que de verdad represión, ahí sí que tortura, ahí sí desaparecido, ahí exiliado, hay cosas terribles, tristes, lamentables, y a eso nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, nuestros ojos abiertos, alertas, estar apercibidos. Entendemos que son escenarios previos a la venida del Señor, pero también entendemos que si Él hasta aquí no ha venido es porque Él espera que muchos procedan a arrepentimiento, y ahí la iglesia tenemos que tener una voz clara, no nos confundamos, tenemos que tener un diagnóstico claro de lo que sucede en nuestro país, de cuáles son las cosas que pueden venir, pero nosotros tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando. Se está predicando nosotros prácticamente todos los días de la semana, se está orando en la calle, pasan los tipos tocando la bocina, nos gritan de todo, no importa, oramos y bendecimos nuestra nación, bendecimos la gente, ¿verdad? Porque entendemos, y los que tenemos más de 50 años que conocemos, bueno, yo tenía como 7 años, 6, 7 años cuando fue el golpe militar, ¿verdad? Pero yo recuerdo perfectamente cómo pasaban las camionetas de militares y pasaban, ¿verdad? Ni que estuvieran tocando batería, ¿verdad? Ametrallando, y la mortandad tremenda. Entonces es triste y lamentable que la gente tenga tan mala memoria, por un lado, y que no puedan representarse hacia dónde nos están queriendo llevar. Hasta aquí habíamos sido, y tal vez el pecado de Piñera, el orgullo, ¿verdad? Hasta aquí habíamos sido ejemplo para toda la región de un país quieto en desarrollo, un país que en todos los países, me ha tocado visitar muchos países y todos decían, no, yo quiero ir a Chile, si no querían venir a Chile porque aquí había desorden, había caos, no, porque aquí hay pujanza, aquí había posibilidades, aquí, yo no sé si hoy día la gente querrá decir quiero ir a Chile, yo creo que nadie quiere ir a Chile, ¿verdad? Hoy día, pero éramos ejemplo para muchos. Chile, ¿qué nos sucedió? Las obras del mismo infierno se desataron, ¿verdad?, para traer esta maldición, y ahí donde la iglesia tendremos que levantarnos, porque como la Escritura dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, y ahí es donde debemos estar unidos, y de eso hablamos con mi pastor Elvis, porque triste y lamentable que tengan que suceder estas cosas para llamarnos a la unidad, pero ya estamos aquí, bueno, unámonos, sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos respetándonos, reconociéndonos uno a otro, cada uno en su área, porque ciertamente somos todos distintos, todos abarcamos sectores, segmentos de población distintos lugares, pero a todos nos une un Señor, una fe y un bautismo. Bueno, decía el otro día un invitado que tenía Checho Irán en su programa Conectado, decía, tenemos una cifra histórica en Chile de 1.200.000 inmigrantes. Decía, ¿usted cree que se equivocaron ellos en venir a Chile? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué la colonia más grande de esos inmigrantes son venezolanos? Sí. ¿Por qué arrancaron de Venezuela? Yo tengo varios venezolanos caminando en la congregación, gente muy culta. Yo creo que todos tenemos, porque son gente tantos, muy culta, casi 1 millón de venezolanos. Sí. Gente muy culta, muy preparada, podría decir, bueno, los haitianos iban a irse a cualquier país por la situación en que estaban viviendo, pero han llegado muchos venezolanos, gente que es profesional. Ahora, quiero, mi pastor Elvis, que podamos reiterar, porque yo, por ser una especie como de líder de opinión en Chile, la gente me llamaba a los pastores y veía que mucha gente estaba entrando en pánico a medida que pasaban los días y esto se empeoraba y no se mejoraba. Yo le dije, mire, los cristianos evangélicos no podemos caer en pánico, nosotros tenemos que tener mesura, la medida que podamos nos congregamos, tenemos que respetar el toque de queda, aunque el toque de queda fue una burla, porque yo sí supe lo que era un toque de queda cuando era niño. Sí. Toque de queda era un toque de queda, pues se respetaba. Era radical en el sentido las autoridades con el toque de queda. Y yo le dije a los hermanos, no entremos en pánico, no nos desesperemos, tenemos armas poderosas, Dios nos va a cuidar. Incluso les dije, recuerden que cuando vinieron las grandes plagas de parte de Jehová a Egipto,
devastó el imperio, y hubieron 3 días de tiniebla porque Dios quiso avergonzar al dios Ra, al mismo Dios que adoraban los mayas, los incas y los aztecas, el dios Sol. Y lo avergonzó y lo dejó sin aparecer ni asomar la nariz durante 3 días y 3 noches. Tinieblas total, dice que las tinieblas se podían sentir, palpar, pero en las habitaciones de los israelitas había luz. Yo tengo un mensaje que se llama luz en nuestras habitaciones. Aleluya. Entonces, hermano, no caigamos en desesperación, pastores. Amén. Usted es el ministro, el siervo, las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Si un pastor se va a los extremos, se polariza, sale a protestar, la gente lo va a seguir. No caigamos en pánico, no produzcamos pánico en la gente. Pasó ya lo peor, yo creo que ya pasó lo peor. La gente de ultraizquierda no va a estar, como dice el pastor Lema, jamás conforme. Así es. Aunque el presidente incluso renuncie, no van a estar conformes. Ellos quieren el poder por el poder. Sí. Pero nosotros hagamos un llamado a los pastores, a los obispos y a los hermanos, sobre todo ahora que decantó un poco bastante la situación, a que seamos mesurados, no caigamos en pánico, nos congreguemos en la medida que sea posible y sigamos con nuestra vida incluso más intensa y más comprometida con nuestra fe. Bueno, los estudiosos de la Biblia nos dicen que hay más de 1800 promesas para los que nosotros confesamos y profesamos nuestra fe en el Señor. Yo meditaba fuertemente en esto, porque yo también me acuerdo parte de la historia cuando yo era niño, nos mandaban a cuidar el pasaje Pablo Roca en la esquina porque venían los militares y iban a saquear, ¿no es cierto? Y prendíamos ahí unos braseros y nuestras mamás eran más jóvenes, nosotros éramos chiquititos, las calles de tierra, la avenida Bernardino Parada, no había las plazas, no había los complejos deportivos, no existían esas cosas. Y verdaderamente, bueno, nosotros veíamos, ya vecina, mi hijo se vaya a quedar con el suyo y nos cruzábamos con las tablas, porque como las rejas eran de tabla, no había las comunidades de ahora. Entonces yo le decía a los hermanos, este es un llamado para mucha juventud que se nos convirtió en la década del 90, ¿no es cierto? Y de ese mover catastrófico que nosotros vivimos en el tiempo de la pobreza nuestra, surgieron grandes predicadores de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Sí. Grandes hombres de Dios. Y los pastores más antiguos, que son, ¿no es cierto?, son pioneros del Evangelio en Chile, fueron poniéndose viejos y fueron surgiendo jóvenes predicadores. Y ya nosotros, algunos como ustedes, se están envejeciendo. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios tiene que levantar un renuevo dentro de nuestras iglesias. Así es. Y por ejemplo, en el caso mío, los muchachos míos, una pasión por salir a predicar en medio de toda esta catástrofe. Las hermanas Dorcas se fueron a parar acá en la avenida de la cárcel de mujeres, de acá de Vicuña Maquena. De Vicuña Maquena, fueron como 30 Dorcas. Llegó un momento que me mandaron una grabación donde una hermana estaba predicando, que Dios la usa mucho en el tema evangelístico, y llegó un momento que ella me mostraba en el audio cuando estaban predicando, y la hermana, como le gusta mucho el tema porque Dios la sacó ahí de la droga, de la delincuencia junto a su esposo, aman el evangelismo, y mientras estaban predicando empezaron a hacer una confesión de fe a toda la interna, y se nota en el video cuando las internas de adentro de las cárceles de la celda gritaban para afuera: aceptamos. Qué lindo, a Cristo. Y me contaba la hermana que pasaban los tipos, claro, algunos se burlaban, otros se reían, pero la gran mayoría quedaba impactada y tocaban la bocina. Salían gendarmes, veían y decían: qué lindo lo que hace la iglesia evangélica. Entonces yo creo que mi pastor Marco y mi pastor Lema, que detrás de todo esto, con la experiencia que tienen ustedes, los que llevan algunos años en el ministerio y predicando, y hemos vivido parte de la historia, porque yo ayer predicaba la palabra, prediqué un mensaje que recuerdo que hablé sobre el juicio de sí mismo. Y analicé un poquito sobre la historia del gobierno de Lagos, del gobierno de Lerwin, del gobierno, ¿no es cierto?, de la señora Bachelet, después Piñera, y yo también hablaba algo similar a lo que decía usted. Yo decía, y yo vivía ese momento donde estábamos orando en el cerro, después teníamos un impacto evangelístico, después teníamos una campaña, después teníamos vigilia, y andábamos en todas, porque ese era el evangelio que se nos había presentado en nuestra época. Amén. Yo viví la crisis asiática, éramos pobres, y yo veía a mi madre en esos años como nos sacó a nosotros a los 9 hijos, y era viuda, una mujer analfabeta, sin estudios, sin educación, y criando 9 hijos. Y yo le decía a la congregación anoche: pero mire lo que me he transformado hoy día, después de casi 30 años, mire quién soy hoy día en el Señor. Y yo animaba a la iglesia, yo le decía a los jóvenes, aquellos jóvenes que me he ganado con los años, tienen 7, 8 años, 10 años, 12 años en el evangelio, tienen todo el renuevo, la fuerza, la vitalidad, pero aprendan este evangelio
evangelio ahora que ustedes están viendo, este evangelio donde hoy día vamos a tener que empezar también a echar fe a nuestras convicciones y a vivir esa paz, esa tranquilidad, ¿no es cierto?, a darle una tranquilidad a la iglesia, al pueblo, y a decir, hermano, Dios nos ayudó a nosotros en la época del 70, del 80, entrando al 90, hoy día ustedes son una generación del 2000 en adelante, pero miren lo que nos transformamos nosotros, gente que amamos al Señor. Entonces, mi pastores y mi pastor Marco, yo creo fuertemente, para terminar este pequeño comentario, meditaba yo en Habacuc, mientras mi pastor citaba en Habacuc, en el capítulo 1, verso 2. Mire cómo la Biblia nos habla a nosotros, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces ver tanta molestia? Y el profeta decía: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, decía el profeta, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto al impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando uno hace un análisis investigativo de una exégesis, una hermenéutica de este libro, que me encantó mucho cuando lo estudié, lo leí, el profeta pastor se queja en el periodo cuando el reino había sido, ¿no es cierto?, cautivo por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Y el profeta declara 4 principios, problemas de los tribunales por la injusticia, la violencia social que existía, la corrupción religiosa y los problemas políticos que a él le tocó enfrentar. Pero ahí el profeta se quejó, contrarrestó el mensaje ante Dios, contrarrestaba contestatariamente y decía: ¿dónde estás tú? Me dejas ver violencia. Pero después este mismo autor es el que habla en el capítulo 3, este precioso pasaje que hay hasta alabanza compuesta y la cantamos en nuestra iglesia, cuando dice: y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labranos no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y mis alturas la hace andar. Fíjese que después el profeta que se quejó, el profeta entiende la visión y empieza a exaltar, a cantar un cántico de oración, de clamor. Y el profeta cuando dice: aviva tu obra, ¿no es cierto? Cuando se empieza a fluir ese mensaje. Yo creo, mis pastores, que verdaderamente detrás de toda esta opresión que nosotros podamos vivir, nos tocó vivir un tiempo de corrupción, de depravación, de degeneración, porque en la época nuestra no se veía esto, no se veía esta violencia moral, anarquista y revolucionaria que hoy día se ve en nuestras calles. Cuando nosotros yo veía algunos videos, y creo que ustedes también, estos sodomitas, estos degenerados, estos pervertidos, cómo estaban haciendo, ¿no es cierto?, de sus patrañas, y cómo están sodomizando nuestra cultura, nuestra sociedad. Y ahí donde la iglesia, nosotros vamos a tener que tener, como decía el pastor Lema, mi pastor Marco, una claridad fuerte en el tema bíblico, en el tema teológico, histórico, y animar en medio de todo esto, antes que nos venga el Señor, ¿no es cierto?, por nosotros en el rapto, nosotros vamos a hacer una fuerte opresión, ¿no es cierto?, de contrarrestar estos ataques infernales, estos pozos de abismo que se abrieron, porque uno olía, usted está en Colombia, mi pastor, pero acá se olía estos espíritus. Había olor a azufre, había olor a azufre. Bastante violento. Yo le decía a los hermanos que es como que se hubieran abierto los infiernos y ahora las satánicas se habían apoderado de la gente, de las personas, y se había perdido el control. Era terrible. El sentido común, el respeto, la ética, el pudor. Se nos ha pasado el tiempo tan rápido. Yo les pido perdón a los hermanos, disculpen, no le vamos a poder leer todos los saludos. Hay mucha gente que nos saluda, que nos comenta, que me escribe al WhatsApp. Pero me gustaría que brevemente nuestro pastor Lema nos pudiera plantear cómo vemos el panorama esta semana. La gente tiene miedo de que a lo mejor las cosas nuevamente se compliquen, se aumenten. Yo creo que no. Yo creo que no, por varias razones, pero ¿cómo se ve el ambiente para estos días? ¿Realmente podríamos volver a vivir algo tan terrible como lo que se vivió especialmente el fin de semana antes pasado? Yo creo, también tiendo a pensar, sin querer asegurarlo,
tiendo a pensar de que la situación se va a ir distendiendo. La olla a presión, ¿verdad? Le levantaron el pitutito, salió todo. Entonces la cosa tiende a estar un poco más tranquila, a pesar de que más descomprimido, sí. A pesar de que hay fuertes llamados para ayer mismo una marcha bastante significativa allá mismo en Valparaíso, para hoy, ¿verdad? Y mañana en La Moneda iban a haber marcha y se sigue hablando de la gran marcha o la más grande de Chile, porque el propósito efectivamente es o acusar, ¿verdad? Al presidente Piñera o destituirlo, pero que se vaya. Ese es el objetivo que hay detrás de todo esto. Entonces, la verdad que no es tan fácil decir qué es lo que va a suceder, aunque sí espero y creo de que ya se descomprimió un poco la situación y viene un poquito más el relajo o el reflujo, ¿verdad? Un poquito volver atrás y esperar que se desarrollen los acontecimientos. Pero nosotros como iglesia, y en esto me quiero quedar, ¿verdad? El apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, usa la palabra estar firmes. Y el estar firme, ¿verdad? Nos remite al Sermón del Monte, cuando Jesús habla, ¿verdad? En el capítulo 7, de que todo aquel que escuchando estas palabras las pone por obra, lo compararé al sabio que edifica su casa sobre la roca. Va a venir el viento, tempestad, lluvia, agua, venga, y va a estar firme, ¿verdad? Pero el que no será insensato, necio, ¿verdad? Que cuando venga la tormenta, el agua, los ríos impetuosos, dice, grande será su ruina. Y yo creo que la iglesia del Señor, hoy más que nunca, más allá de lo que pudiera o no suceder mañana o pasado, hoy día la iglesia tiene que estar firme. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, capítulo 6, desde el verso 10 en adelante, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, en el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después agrega en el verso 13, y una vez acabado todo, estar firmes. Es decir, esto va a comenzar, tal vez ya comenzó, pero esto también va a acabar. La mano de Dios no se ha cortado. El llamamiento que Dios tiene para su iglesia y especialmente para nosotros como pastores, instruir, enseñar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a estar firmes. Verso 14 incluso agrega, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Aleluya. Y debemos confiar y descansar, porque en esa verdad es que somos santificados. Espero y confío de que prime la cordura, de que los grupos políticos, al verse superados, especialmente los del área democrática, pudiéramos decir, tomen carta en el asunto, aunque tienen la cantidad de votos para iniciar la acusación constitucional contra el presidente Piñera, creo que no tienen el piso ni jurídico para aprobarlo, ni tampoco los votos para realmente llevarlo adelante, sino que va a ser una especie de amenaza, casi como una moneda de cambio para exigirle más cosas al presidente Piñera. Pero espero que se resuelva, ¿verdad? Ahora, para nosotros la situación es cada vez peor. Si hasta aquí el gobierno Piñera fue tan débil y tan entregado a la agenda globalista y pro homosexual, ¿verdad? Sin tener la presión que ahora tiene, entonces la verdad que no podemos esperar mucho de nosotros y debemos estar firmes, porque ahora más que nunca tenemos que levantar muy en alto las banderas. Aleluya. De nuestros valores, de nuestros principios, de la verdad, de estar firme en la verdad. Y la verdad es que Dios estableció una familia, un hombre y una mujer. La verdad es que Él estableció la iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades no van a prevalecer. Y la verdad es que el Señor viene pronto y debemos estar firmes para cuando Él venga. Amén. Aleluya. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, nos quedan... Harta gente no escribió. Sí, harta gente. Muchos pastores tengo yo, saludos por montones de cada pastor. Igual, le agradecemos y bueno, bonito que los pastores estén venciendo, ¿no es cierto? Esa, no sé si timidez, ese resquemor que tenemos. Yo entiendo que el tema doctrinal es importante y no nos podemos unir con los ecuménicos, con los neopentecostales, ni con los católicos, ni con ninguna de esas personas, pero la iglesia evangélica es fuerte, es numerosa y tenemos que estar unidos en oración, en clamor. Y en la medida también que los pastores nos vean unidos, es más fácil que las ovejas nos unamos. Y perdón, pastor, si me disculpa, a propósito de que hubo 1.200.000 personas que marcharon en la Plaza de Armas el día viernes o sábado, no recuerdo qué día fue. El viernes a las 5. Si solo los cristianos evangélicos, sin independiente de cartel, nos juntásemos, seríamos 4 millones de personas. Es decir, hubo 1.200.000 personas en la calle, pero hubo otros 5 millones y medio que estábamos en la casa, y dentro de esos 5 millones y medio, al menos aquí en Santiago, habíamos 1,5 millones de evangélicos que estábamos orando, clamando, pidiendo por la paz, por nuestra nación. Así que
porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén, amén. Bueno, decíamos, hermano, que es importante que los hermanos o las ovejas vean a los pastores unidos, y a la medida que nos vean unidos en esta instancia tan importante, porque esto es un tema transversal que nos interesa a todos, nos preocupa a todos. Yo reitero, por esto también me han criticado mucho. Yo conocí la pobreza porque me crié en un campamento, estuve vivo en el gobierno de Frei, conocí el gobierno de Allende, pasé por todo el tema de la dictadura militar, y la verdad es que no hay rango de comparación entre la realidad que vivimos los chilenos hoy día con la realidad que había hace 40 años atrás, como se vivía en Chile. Habría que ser muy ciego para negar que este país, junto creo que con Costa Rica, son los mejores países los dos de toda Latinoamérica. Y yo que he recorrido 13 países y he conocido algunos lugares. Hemos estado en Cuba, en Venezuela, en Guatemala, países muy pobres, Bolivia, en el Perú, en Argentina, o Argentina, la parte norte. Terrible, espantoso. Perdón, a mí me tocó visitar una vez, hace varios años atrás, Nicaragua, el país limítrofe al norte de Costa Rica. También ¿Es verdad que es el país más pobre de Centroamérica? Bueno, eso es lo que quiero comentar. Hace unos 10 años serán que me tocó visitar Nicaragua. Y fue literalmente, y no estoy haciendo ni analogía ni agrandando nada, fue literalmente como retroceder 30 años en la historia de Chile. Vale. Cuando visité Nicaragua, visité varias ciudades y también la capital Managua, ver a niños desnudos a pie pelado en la calle. Benditos. Como yo, cuando yo recuerdo que era pequeño y veía, ¿verdad? Porque siempre yo viví en el sector ahí, zona sur, ¿verdad? Un sector más bien residencial. Yo, por la gracia y misericordia de Dios, soy de una buena familia, mi papá siempre ganó mucho dinero, por eso pude estudiar colegios particulares, qué sé yo. Sé que eso no era lo habitual, lo común, pero yo tuve ese privilegio, esa bendición. Pero yo recuerdo que nosotros nos íbamos a jugar con un grupo, ¿verdad? Y cruzábamos lo que era Américo Vespucio en aquella época, estaba el campamento, ¿verdad? De la bandera y todo eso. Y yo recuerdo los niños a pie pelado en el barro. Bueno, cuando fui a Nicaragua vi exactamente la misma escena. 30, 40 años atrás Chile me recordó eso cuando yo era pequeño, cuando nos íbamos a jugar ahí. Y esa es la realidad. Costa Rica también ha estado y somos efectivamente, o éramos, no sé ya, éramos una isla o un paraíso en medio, ¿verdad? O un, ¿cómo se llaman? De estos que hay agua en medio del desierto, ¿verdad? Un oasis. Éramos verdaderos oasis en medio de países convulsionados y con pobreza terrible. El Salvador es un país tremendamente pobre y Nicaragua anda por ahí. Pregunte qué gobierno tiene Nicaragua, pues. Ahí están los sandinistas, ahí está uno de los dictadores, ¿verdad? Daniel Ortega, que ha hecho unas matanzas cuando quisieron, ¿verdad? Y ahí los derechos humanos no estaban, ¿verdad? Están acá, ahora llegaron acá. ¿Cuánto se demoró Bachelet en enviar la Comisión de Derechos Humanos a Venezuela con toda la persecución, represión y matanza que hizo Maduro? ¿Y cómo la presionaban a ella para que fuera? Meses. Y ahora en una semana lo envió. Sí. Bueno, eso algo nos tiene que decir. Bueno, hace unos 6, 7 años atrás estuve en Sabana Grande, Barranquilla, 45 minutos de la ciudad, un pueblito que se llamaba Sabana Grande. Vi una pobreza que me conmovió tanto. El pastor no sé si lo hizo de adrede, pero el tercer día ahí no habían taxi. Habían unos carritos. Los carritos, que los niños manejan y uno les da una monedita. Sí. Y él no me subió a esos carritos, me dijo, vamos a caminar. Y la población no terminaba nunca. Y vi unas escenas. En un momento había un niño con un calzoncillo que había sido blanco, estaba café, sucio, cochino, durmiendo porque hace un calor espantoso. En Barranquilla la humedad lo mata. Con un pedazo, parece que era de pan, y una rata. Porque nosotros llamamos aquí un guarén. Comiéndole el poquito de alimento, porque el niño se había quedado dormido del calor. Las ventanas con nylon y los techos con totora. Sí. Eso lo vi, lo estoy hablando de hace unos 6 o 7 años atrás. Y comienzo a llorar y el pastor me dice, ¿qué le pasa, pastor Marco? No, le dije yo, es que sabe, me recordé de mi niñez, me recordé de mi infancia. Esto no se ve en Chile, entonces decir que en Chile no estamos muriendo de hambre, que los que saquearon los supermercados era porque no tenían que comer, o sea, por favor, eso no lo cree nadie. Chile es un país que estamos muy bien, podía estar mejor, por supuesto, pero estamos muy bien en comparación con otras naciones del mundo. Otros van a decir, bueno, es que mal de mucho consuelo de tonto. No, es que nosotros vivimos en este país. Y lo que yo quiero es vivir quieta y reposadamente, como lo enseña la primera de Timoteo capítulo 2. Amén. Nos despedimos, un mensaje para los hermanos y para la iglesia, mi pastor Elvio, brevemente para irnos. Oraron más que nunca, unirnos los pastores y seguir trabajando por el bienestar de nuestra iglesia acá en Chile. Así que un abrazo, privilegio de haber estado junto a los siervos del Señor y nos estamos viendo en otra oportunidad mediante el Señor nos permita.
Mi pastor José. No, agradecido de parte de Dios de tener este espacio, ¿verdad? De poder comunicar a tantos que han estado conectados, tantos siervos, pastores que han saludado, reciban un fuerte abrazo y que Dios, ¿verdad? Use todo esto. Si en algo le ha ilustrado un poquito, le ha dado alguna luz respecto de la situación, bueno, en eso ya estamos bendecidos. Si usted cree de que no ha sido correcto, bueno, perdónenos, pero la verdad que vemos las cosas de esta manera y tenemos que también ser conscientes de todo. Así que agradecido al Señor por este tiempo, que Dios les bendiga y esperamos seguir estando conectados si Dios lo permite. Firmes, esa es la palabra que Dios quiere entregarle a la iglesia en estos tiempos. Firme, porque como dice en Apocalipsis 5 o 6 de los sellos, ¿verdad? Cuando venga la ira de Jehová, ¿quién va a permanecer en pie? ¿Quién va a estar firme? Bueno, la iglesia tiene que estar en pie. Bueno, no sé si es cierto que en una oportunidad después de terminar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes universitarios llamó a Winston Churchill para que le diera un discurso, y él puso sus manos tan características y le dijo: le voy a decir 3 cosas a esa juventud que esperaba expectante. Tremendo. Una gran oratoria. Dijo: no se rindan, nunca se rindan. Sí. Yo creo que esto es para la iglesia: no nos rindamos, sí, no bajemos los brazos, no nos paralicemos, no caigamos en esos juegos tontos y estúpidos de creer en estas ideologías, ¿no es cierto?, que nos están prometiendo el paraíso socialista. Yo estuve en Cuba, estuve en Venezuela y no existe el paraíso socialista. Creo que existe más el infierno socialista. Sí. Un abrazo grande para ustedes, nos despedimos. Hoy día estamos en Plaza de Armas a las 7:15 de la tarde, si es que nos permiten estar ahí. No sé cómo va a estar la situación. Decía que habían bombas lacrimógenas, que estaba medio agitado el centro, pero bueno, vamos a ir igual. No sé cómo iremos a llegar, pero vamos a estar ahí a las 7:15. Esperemos que esté más tranquila la situación en el centro para predicar hoy día nuestros lunes de victoria. Gracias, hermano Mauricio. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendición.